Hola, muy buenas a todos, aquí Mon49 comentando. Hoy les voy a hacer algo parecido a un gameplay, vamos a llamarlo gameplay. Vamos a hacer un gameplay a ver si se llega a ver, el Gran Turismo 5. Un título genial, es un juego que trata de coches básicamente. Y quería compartir mi experiencia con el juego con vosotros. Os voy a presentar uno de mis coches favoritos, que solo se puede jugar en principiante y en esta carrera. Vamos a elegir esta pista misma. Este juego es un juego que trata de coches. Es básicamente empiezas, te dan cierta cantidad de dinero y con esta cierta cantidad de dinero te compras tu primer coche. No suelen ser coches de mucha alta gama, pero te permiten hacer carreras. Y con eso vas evolucionando hasta llegar al coche que son de gama más alta, son coches más rápidos, con más caballos, más potencia y tal. Tiene la opción de modificar el rendimiento del motor, lo cual te permite hacer mejor las carreras. Poder correr más rápido, cambiar las marchas más rápido, tomar las curvas mejor y este tipo de cosas. Es un juego muy entretenido y que la verdad yo me lo paso muy bien, aunque no siempre todo son alegrías, ya que tiene sus inconvenientes este juego. El, perdón por la voz. El principal inconveniente para mí es que yo me compré el juego con la esperanza de poder jugar online y poder jugar con los amigos o con otras personas, o con otras personas básicamente que estén conectadas en el online. Y el online no solo podías jugar, también podías vender tus vehículos y con esos dineros que ganabas podías elegir el vehículo que de verdad te gustase. Y había una gran variedad de coches y hay muchos coches que puedas elegir. Pero el problema principal de este juego es que no todos los coches salen en el concesionario. No, aunque tu coche favorito salga en este juego, no es seguro poderlo comprar, ya que en los concesionarios no sale todos los coches y hay que buscar en segunda mano. El problema es que el segunda mano del online está cerrado, ya han finalizado el online, que es una pena porque es uno de los principales motivos por lo que me compré. Y en segunda mano del juego está muy limitado, salen pocos coches y la mayoría que salen son repetidos. Esto es una desventaja muy grande, ya que no te permite hacer una colección de los coches que tú desees. Estás como un poco limitado y esto es lo que no me gusta. Lo que tampoco me gusta es que no te permiten personalizar la estética del coche. Para mí es algo, no sé, ya que puedo mejorar el rendimiento del motor, me gustaría también mejorar la estética. Hacer accesorios más aerodinámicos, más ligeros, que se puedan apreciar a la vista. Y esto es algo que no implementa mucho, es algo que pasa muy desapercibido, esto de poder mejorar los coches, de la aerodinámica y de la suspensión y todo. Pero hay que decir también las cosas buenas, que te da muchísima diversión, hay mucha variedad de circuitos y de coches, puedes tener hasta un coche, más o menos vamos a llamarle de calle, compacto, que se puede ver de manera habitual en las calles, a poder conducir un Ferrari o un Porsche o coches de más alta gama. Ya que estamos hablando, también me gustaría hablar sobre el canal y el último vídeo. El último vídeo que he hecho no ha tenido mucho apoyo, por no decir que prácticamente todas las puntuaciones son de dislike. Es algo que me decepciona mucho porque yo no tenía la intención de que no le gustara a la gente. Mi intención nunca ha sido mala, quiero decir, y me ha decepcionado. Tampoco me podía esperar mucho más porque sé que la calidad se me ha cortado el vídeo, voy a intentar repetir lo que he dicho antes. Sé que la calidad de mi canal no es la mejor. Epa, ya se ha acabado la partida. Hemos quedado segundos.
Vamos a repetir la misma carrera pero en otro circuito. Vamos aquí, salir. Pues lo que estaba comentando, sé que la calidad de mi canal no es la mejor, ni el audio, ni la imagen, ni la edición, ya que por si no lo sabéis, lo estoy haciendo todo con la cámara del móvil. Lo estoy grabando, el sonido, la voz, y editar prácticamente no puedo por el móvil. Me he comprado un ordenador para mejorar la calidad del, del, joder, leches, de la calidad de imagen, de vídeo y de sonido y de edición, perdón, me he hecho un lío. Y me lo compré no expresamente para hacer vídeos, pero es una de las razones por lo que me he comprado también. Yo quiero que si no os gusta un vídeo, justificáis el motivo por qué no os gusta. No me ha gustado la edición, no me ha gustado la temática, no me ha gustado... no sé, no se me ocurre nada, no me ha gustado el vocabulario que empleas en tu vídeo y cosas parecidas a estas. Me gustaría que fueran comentarios, perdón, comentarios con eso, con consejos, ya que yo que al final también estoy para aprender, para, para aprender y entretener, es lo que más me gustaría hacer en esta plataforma. Ya que hablamos del canal, también vamos a hablar de un usuario en especial que se ha dedicado sin motivo aparente, sin justificar la razón, darle dislikes a todos mis vídeos. No sé qué tiene esa persona en contra de mí, yo no le he hecho nada personalmente. Epa, me he equivocado. Yo creo que si no le gusta mi contenido, yo creo que me puedo justificar el motivo por qué no me gusta. Dice, puedes decir que, por ejemplo, las frases que empleo en el vídeo son inadecuadas, son inadecuadas, son palabrotas, son ofensivas, cosas parecidas. Me gustaría que fueran todos consejos, porque yo aquí al final quiero divertirme, entretener y divertirme, es lo que busco en esta plataforma. Bueno, hemos tenido un problema técnico, me he dado cuenta de que ha habido un fallo en el sonido, sé que se escucha un ruido extraño de fondo, es el micrófono del mismo móvil, que no sé qué le pasa, pero a veces da fallos. Ahora en principio se debería escuchar todo bien. Y lo que estaba hablando, que yo he venido aquí a divertirme y a pasármelo bien prácticamente. Y un mensaje para el usuario que se dedica a darle dislike a todos mis vídeos. Si le das dislike, me gustaría que justificaras la respuesta, bueno, tu descontento con el vídeo y que justificara sobre todo eso. Y que no pretendo ofender a nadie ni molestar a nadie. Y con el último vídeo también me he dado cuenta que por algún motivo yo lo grabé de manera horizontal, pero YouTube ha decidido ponérmelo en vertical. Por algún motivo, no sé qué ha pasado, algún tipo de error, y colocarme el vídeo de manera vertical. A mí me gustaría poder editar el vídeo y que se viera de manera horizontal. Y eso es todo, creo que que tenía que decir. Eso es todo, sí. Y vamos a seguir con la carrera, que vamos primero, sin darme cuenta. Ahí, cogiendo la curva. Y me gustaría, si pudiera, que el youtuber Plody pudiéramos hacer una colaboración juntos. Es un youtuber de éxito, un youtuber muy majo, recomiendo que os paséis por su canal, ya que suele hacer directos de muy bien contenido. Y os lo recomiendo si os lo queréis pasar un buen rato. Y bueno, ya hemos acabado la carrera, hemos quedado primero y con esto doy por finalizado el vídeo. Bueno, dadle like, suscribíos y comentarios de amor y buen rollito. Hasta la próxima, chao.